La Convención de Iglesias Bautistas de Guatemala presenta un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Damos gracias a Dios por permitirnos una vez más llegar a su hogar. Queremos saludar a nuestros hermanos de la Iglesia Bautista Jesús es el Camino de El Cañal, Coatepeque. Estuvimos con ellos y reportaron muchos hermanos que están viendo nuestro programa. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Nuestro tema de hoy es el virus del trabajo es la pereza. Y vamos a basarnos en varios textos del libro de Proverbios que habla mucho acerca de la pereza. El virus del trabajo es la pereza. Y vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer Proverbios capítulo 24, versículos 30 al 34. Y la palabra de Dios dice así: Pasé por el campo del perezoso, por la viña del falto de juicio. Había espinas por todas partes, la hierba cubría el terreno y el lindero de piedras estaba en ruinas. Guardé en mi corazón lo observado y de lo visto. Saqué una lección, un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos, y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. El virus del trabajo es la pereza. ¿Qué hace un virus? Un virus causa diversas enfermedades, introduciéndose como parásito en una célula para reproducirse en ella, en la célula. Y el virus infecta la célula dañada o matándola y destruye de esta manera el sistema inmunológico del ser vivo. El virus afecta todos los tipos de organismos, desde animales, plantas y bacterias, y por supuesto al ser humano. Hay varios ejemplos de virus que el ser humano ha sufrido. Entre ellos, por ejemplo, H2N2, que fue la responsable de la gripe asiática en el año 1957. El otro virus es el H3N2, responsable de la gripe de Hong Kong en 1968. Otro virus es el de la hepatitis A, hepatitis B y hepatitis C. O el poliovirus, conocido más como la poliomielitis, el virus del sarampión. Y hoy el actual, el más conocido, el coronavirus. Entonces, este virus afecta el sistema inmunológico de todo ser vivo, pero también no podemos dejar de lado el virus informático, que tiene por objeto alterar el normal funcionamiento de la computadora, del ordenador, sin el permiso, por supuesto, ni el consentimiento del usuario. El virus informático habitualmente reemplaza archivos que son archivos ejecutables por otros infectados con el código de este. Y el virus puede destruir de manera intencionada los datos almacenados en la computadora, aunque también existen otros que son inofensivos, pero que se caracterizan por ser molestos mientras uno está trabajando. La pereza es como un virus que destruye aquello que Dios nos ha dado, como es el trabajo. El trabajo es una bendición. Algunos piensan que el trabajo es resultado del pecado, pero de ninguna manera. En la Biblia encontramos que el trabajo es una bendición del Señor. Y uno de cada uno de nosotros, por ahí hemos visto a personas muy perezosas, o dichos que hablen acerca de la pereza. Recuerdo a un querido maestro en la primaria que siempre nos decía: la pereza es la madre de la pobreza. Y el libro de Proverbios, como ya señalábamos, nos enseña cosas prácticas para la vida. En esta ocasión nosotros comentaremos algunos versículos que se relacionan con el trabajo en todas las áreas que realizamos como personas.
Veamos entonces 3 enseñanzas que encontramos en la palabra de Dios de manera específica en el libro de Proverbios que tienen que ver con este virus del trabajo llamado pobreza. Primera enseñanza, la actitud del perezoso. El perezoso se ocupa solo en las cosas que le dan una satisfacción momentánea, una satisfacción inmediata. Proverbios capítulo 6, versículo 10 dice así: un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazo. Según los psicólogos, amar el sueño o dedicarse mucho al sueño puede ser un escapismo de la realidad. Alguien que no quiere enfrentar con responsabilidad lo que tiene que hacer. Es una negativa de la realidad. Descansar en cada pequeño paso que se da, no se logran los objetivos. Dormir mucho, descansar mucho y hacer pausas constantes te alejan de las cosas importantes. El perezoso busca pretextos para no hacer nada. Y Proverbios capítulo 26, versículo 13 dice el perezoso: hay una fiera en el camino, por las calles un león anda suelto. Los pretextos del perezoso son imaginarios y las causas del por qué no trabaja están a flor de labios. El perezoso ve peligros y obstáculos donde realmente no existen. Dicen que hay una fiera, que hay un león en las calles. No quiere trabajar, esto se lo imagina él. El perezoso no está dispuesto a avanzar frente a los desafíos de la vida. Y Proverbios 26, 14 nos dice así: sobre sus goznes gira la puerta, sobre la cama el perezoso. ¿Qué son los goznes? La Nueva Versión Internacional traduce goznes, lo que otras versiones lo traducen como puerta o ventana. Es decir, la bisagra de la puerta, la bisagra de la ventana. El perezoso gira en un solo lugar y nunca avanza como la bisagra. Pero por lo menos la bisagra cumple una función y está hecha para esa, mientras que el perezoso gira y gira en su cama y no va a ningún lado. Luego podemos observar otra enseñanza en Proverbios 26, 15, donde se nos dice que el perezoso obtiene algunas cosas pero no las aprovecha. El perezoso dice: mete la mano en el plato, pero le pesa llevarse el bocado a la boca. Tiene posibilidades para la solución, pero le cuesta dar el primer paso. Quiere que alguien mastique por él, hasta que alguien coma por él. Tanta es la pereza que no quiere hacer nada. Solo pensar en la palabra trabajo lo agota. Es como aquel hombre que encontró trabajo y se creía tan honesto que hasta lo devolvió. No porque era honesto en realidad, sino porque era perezoso. El perezoso no obtiene adecuadamente sus propias necesidades, no las atiende, ni la de los suyos, ni de los que están cerca. El perezoso tiene algunos objetivos, pero no logra alcanzarlos. Proverbios 13, versículo 4, la primera parte dice: el perezoso ambiciona y nada consigue. El perezoso solo se queda con el deseo. El perezoso solo desea o solo quiere algo y no las consigue. Para lograr cualquier objetivo hay que esforzarse para estas cosas, para lograr estas cosas que se desean. Luego nosotros podemos encontrar en el capítulo 26, versículo 16, que el perezoso se cree más sabio que 7 sabios que saben responder. El perezoso cree saber todas las cosas. El perezoso piensa que sabe y conoce todo, pero sin embargo no admite consejos. El perezoso carece de iniciativas, pero cree saber cómo lograr todo, pero nunca hace nada. ¿Cuál es la solución para el perezoso? Tomar una decisión radical, transformadora,
para que pueda lograr los objetivos y tener ese trabajo como parte de la bendición de Dios. Mucha gente no consigue trabajo, no es porque no quiera, sino porque no hay. El perezoso no quiere trabajar. Si queremos cambiar, nosotros tenemos que creer en la gracia y la fortaleza de Dios para salir adelante. Pon tu vida en las manos de Dios y sigue sus instrucciones. Desorientado y no sabes qué camino tomar y te asusta el pensar que te puedas equivocar, pero Dios nunca te pondrá donde su gracia no te alcanzará, siempre su amor te guardará. Recuerda que a tu lado siempre está, doquiera que estés, doquiera que vayas, Dios a tu lado siempre está, guardando tu alma. Doquiera que vas, Él siempre sabrá qué decisión debes tomar. Así aprenderás en su amor confiar donde quiera que vas. Nunca esperes escuchar su voz en el fuego o la tempestad. Dios prefiere que le escuches hoy en la calma y en la quietud. Hoy aférrate a su brazo y camina en sus pasos. Él es el camino y la verdad. Tú puedes plenamente en Él confiar. Doquiera que estés, doquiera que vayas, Dios a tu lado siempre está, guardando tu alma. Doquiera que vas, Él siempre sabrá qué decisión debes tomar. Así aprenderás en su amor confiar donde quiera que vas. Doquiera que vas, Él siempre sabrá qué decisión debes tomar. Así aprenderás en su amor confiar donde quiera que vas. El virus del trabajo es la pereza. Primera enseñanza, la actitud del perezoso. Segunda enseñanza, los resultados de la vida del perezoso. Dice Proverbios capítulo 6, versículo 11, que la escasez llegará al perezoso tarde o temprano. El texto dice así: te asaltará la pobreza como un bandido,
y la escasez como un hombre armado. Aunque se conoce el final del perezoso, como dice el texto, será repentino. Se hundirá más en la pobreza. La escasez hará destrozos en su vida. Por eso es importante evitar toda forma de pereza. El ser humano debe trabajar. El perezoso es un problema para los que viven con este tipo de personas. Proverbios 10:26 dice: como vinagre a los dientes y humo a los ojos es el perezoso para quienes lo emplean. El perezoso es un problema para la familia. El perezoso es un problema para quien lo emplea. El perezoso es un problema para quienes están con él. Dice el texto que es como tomar vinagre o como el humo para los ojos. Su actitud es desagradable, su actitud es irritante en cuanto a las responsabilidades de lo que tiene que hacer. Contratar a un perezoso es un problema para que cumpla lo que tiene que hacer. El perezoso decepciona a los que trabajan con él porque no está a la altura de las circunstancias. Y Proverbios 19:15 dice así: la pereza conduce al sueño profundo, el holgazán pasará hambre. Es decir, que la falta de aplicación llevará al perezoso a pasar necesidades. La pereza conduce a una mayor pobreza. No solo que es pobre, sino que esto le perjudicará más. El perezoso pasará hambre por su propia pereza. El perezoso es inconsciente de su situación, no se da cuenta. Primera enseñanza, la actitud del perezoso. Segunda enseñanza, los resultados de la vida del perezoso. Y tercera enseñanza, el consejo para el perezoso. ¿Qué dice la palabra de Dios lo que tiene que hacer? El perezoso debe imitar a las hormigas. Y Proverbios capítulo 6, versículos 6, 7 y 8 dicen así: anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Siempre hay personas trabajadoras que son dignas de imitar. A veces no hay que ir tan lejos. Pueden ser nuestros padres, nuestros abuelos, aquellos que están cerca de nosotros, que nos inspiran a la responsabilidad y al trabajo. El ejemplo que se le da al perezoso es el de la hormiga. El autor dice, o la palabra de Dios dice, fíjate en la hormiga. ¿Qué hace la hormiga? No necesita que alguien le diga que tiene que trabajar, que tiene que hacer algo. La hormiga no necesita que le estén viendo a ver si está trabajando. La hormiga no necesita que le den órdenes por escrito o de manera audible. Las hormigas son proactivas, se anticipan al invierno, se anticipan a este clima donde ellas no van a poder salir para conseguir su alimento. Y el texto dice, adquiere sabiduría, es decir, sé práctico, considera el ejemplo de la hormiga y toma decisiones correctas como lo hace la hormiga. El perezoso debe reflexionar seriamente sobre la pereza. Proverbios 6:9 dice, perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? La pregunta tiene un sentido de urgencia. ¿Cuánto tiempo más? Es decir, ¿hasta cuándo vas a tener esta actitud de irresponsabilidad, de no cumplir tus deberes y tus obligaciones? La actitud del perezoso es estar acostado. Hay trabajo que realizar, hay cosas que hacer, no solo para otros, sino que para uno mismo. El perezoso debe practicar la prontitud
y la dedicación en el trabajo. Proverbios 13, versículo 4, la segunda parte dice así: el diligente ve cumplidos sus deseos. Y otro texto que habla de lo mismo es Proverbios 22, 29. ¿Has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. Los deseos se cumplen cuando uno es diligente. El diligente siempre tendrá satisfacción de lo que hace. El diligente siempre conseguirá lo que quiere en la vida, porque la diligencia le hace que sea persistente, que sea trabajadora, que sea cumplidora, que sea responsable. Y qué interesante, qué gratificante, qué satisfactorio, qué alegría es encontrar a alguien que no es perezoso, que es proactivo, que hace las cosas de manera anticipada, que trabaja muy bien, porque todo lo que hace, lo hace con excelencia. La diligencia en el trabajo trae gratificación, trae satisfacción, trae alegría. La diligencia siempre trae satisfacción para la vida. Tomar decisiones correctas producen excelentes resultados. Ser responsable y trabajador le abrirán puertas. No importa el trabajo que hagas, pero si eres bueno, responsable, dedicado y trabajador, siempre las puertas se te abrirán y siempre tendrás trabajo. La diligencia aprovecha el máximo todas las oportunidades. No deja pasar una porque lo hace con responsabilidad. Buscar la excelencia en lo que se hace trae buena reputación. Los demás hablan bien de esa persona. Sin necesidad que la recomienden, esta persona hace un buen trabajo. El que es fiel en lo pequeño, también será fiel en lo mucho. Y esto lo dijo Jesús. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Nadie comienza como gobernador, nadie comienza como el jefe, nadie comienza como el hombre que tiene que tomar decisiones en esa fábrica, en esa oficina, en esa escuela, en ese lugar de trabajo. Lo ha hecho a través del tiempo, lo ha demostrado con su dedicación y esta dedicación se le ha permitido que pueda hacer un buen trabajo. Tenemos varios ejemplos de personas que trabajaron con excelencia en situaciones muy difíciles, en contextos muy complicados. Tenemos a José en Egipto, conocemos esta historia. Él, por hacer las cosas de manera correcta, porque el trabajo no tiene que ver solo aquello que hacemos con las manos, el trabajo tiene que ver con todo lo que somos. El trabajo también es algo espiritual, porque lo espiritual no solo es orar, cantar y congregarse. Lo espiritual tiene que ver con las cosas de la vida. El personaje más espiritual que conocemos es Jesús. Y no se la pasó en el templo, no estuvo las 24 horas, los 3 años de su ministerio orando. Se relacionó con todos y lo hizo con excelencia. José fue un hombre excelente, a tal punto que llegó a ser el segundo del faraón. Llegó a gobernar todo Egipto. Faraón dijo, lo que diga él, lo va a hacer todo el país. Fue un hombre trabajador, un hombre diligente. Daniel, con los otros 3 compañeros, los nombres son Sadrach, Mesach y Abednego. En Babilonia ellos estaban exiliados, estaban fuera de su país, pero fueron hombres que dedicaron su vida a hacer lo correcto, a agradar a Dios, y por su testimonio, por su diligencia, por su trabajo, por su responsabilidad, Daniel y estos compañeros llegaron a ser gobernadores en Babilonia. Nehemías, otro hebreo, también en el exilio, solo que él en Persia, y era el personaje que trabajaba en la seguridad del rey. No era el simple hombre que probaba si la comida estaba envenenada o no.
Era un hombre de absoluta confianza. Era un hombre que el rey podía confiar en él porque era un hombre absolutamente digno de confianza. Hoy hemos visto 3 enseñanzas importantes acerca del virus del trabajo llamado pereza. Primera enseñanza, vimos la actitud del perezoso. Segunda enseñanza, los resultados de la vida del perezoso. Y tercera enseñanza, el consejo para el perezoso. Ya vimos lo que la palabra del Señor nos dice. El trabajo es una bendición de Dios. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. No solo en la iglesia, en todo lo que hacemos, que podamos bendecir la vida de otros. La pereza es como un virus que destruye la vida de todos. La pereza no es de Dios. Y la palabra nos exhorta a trabajar con seriedad y responsabilidad. Efesios capítulo 6, versículos 5 a 8 dice, esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor, y con integridad de corazón, como a Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Despierta ya, oh perezoso, despierta que ya amaneció, ya los campos están blancos, levántate, oh dormilón, un poco de dormir y un poco de dormitar, basta ya de descansar. Levántate, oh Aragán. Mira cómo trabaja la hormiga. Sí, Señor, mi capitán. Aprende de ella, sí aprende, oh holgazán. Despierta ya, oh perezoso, despierta que ya amaneció, ya los campos están blancos, levántate, oh dormilón, un poco de dormir y un poco de dormitar, basta ya de descansar. Levántate, oh Aragán. Mira cómo trabaja la hormiga. Sí, Señor, mi capitán.
aprende de ella, sí aprende, oh, holgazán. El virus del trabajo es la pereza. La Biblia habla acerca de nuestra actitud. ¿Qué vamos a hacer frente a lo que Dios nos da? Porque el trabajo es un regalo de Dios, es una bendición de Dios. El trabajo lo tenemos porque Dios nos lo ha dado. Porque a través del trabajo no solo cumplimos con nuestras responsabilidades, sino que cumplimos con las de nuestros familiares. Bendecimos la vida de otros cuando compartimos lo que Dios nos ha dado. El trabajo es una bendición, no es un castigo. El trabajo no es producto del pecado. El trabajo es una bendición de Dios, así nos dice su palabra. Y creo que tendríamos que reflexionar mucho más acerca de una teología del trabajo. La Biblia habla acerca del trabajo. Hoy hemos visto el virus del trabajo es la pereza. Y hemos visto 3 enseñanzas. Primera enseñanza, la actitud del perezoso. Segunda enseñanza, los resultados de la vida del perezoso. Y tercera enseñanza, el consejo para el perezoso. La palabra de Dios ha hablado y nos ha enseñado que no debemos ser perezosos, sino trabajadores, diligentes, responsables en todo lo que Dios nos ha dado. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por el privilegio que nos das de realizar un trabajo con nuestras manos, con nuestra vida, con nuestras habilidades, con nuestro intelecto. Cualquiera que sea la forma, Señor, nos has bendecido. Somos privilegiados porque tenemos un trabajo. Pero oramos por aquellos hermanos, por aquellas personas que en este momento no tienen un trabajo. Señor, te pedimos que cuando lo tengan, lo hagan con responsabilidad. Que lo hagan haciéndolo, Señor, como para ti, como dice tu palabra. Bendice a nuestros hermanos, a las personas que necesitan un trabajo, proveyéndoles de uno. Y Señor, y cuando tengamos ese trabajo, ayúdanos a ser diligentes, a ser proactivos, no perezosos, porque la pereza es como un virus que destruye nuestra vida. Te damos gracias porque tú, Señor, nos has enseñado a trabajar, dándonos dones, capacidades, habilidades y ministerios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Oramos. Amén. Lecciones para la vida. Bienvenidos a Lecciones para la Vida. Nuestro texto de hoy será Génesis capítulo 12. Leeremos varios versículos y a medida que avancemos en nuestras lecciones para la vida, iremos leyendo los textos bíblicos que son base de nuestra reflexión bíblica de hoy. A continuación, veremos el contexto de nuestro texto de Génesis capítulo 12. En este capítulo 12 de Génesis, se narra los orígenes de la nación de los hebreos, de la nación israelita. Y encontramos que Abraham tuvo 2 hijos, Ismael e Isaac, ambos descendientes de Abraham. Jacob, el nieto de Abraham, tuvo 12 hijos, donde posteriormente salieron las 12 tribus de Israel. Algunos historiadores y especialistas del Antiguo Testamento creen que es en este punto donde se formó el pueblo de Israel. Y Dios también en el capítulo 12 de Génesis hace un pacto con Abraham, un pacto que demandaba fidelidad por parte de Abraham. ¿Cuál es la importancia de Génesis capítulo 12? En el capítulo 12 inicia la segunda parte del libro de Génesis. Podríamos decir que Génesis está dividido en 2 grandes partes, capítulo 1 al 11
y el capítulo 12 en adelante, donde los especialistas, los estudiosos y los teólogos del Antiguo Testamento dicen que aquí comienza la historia. No que la primera parte no sea historia, sino que sería una protohistoria, hechos ocurridos que, como dice Génesis, en el principio, allá en una época tan lejana, donde no hay datos ni fechas, pero Dios comenzó a obrar. Pero en el capítulo 12 ya se habla de un personaje, se habla de lugares que sí pueden ser encontrados. Entonces el capítulo 12 es la segunda parte de Génesis. Encontramos también como parte importante del capítulo es que Dios llama a las personas con propósitos específicos. Luego otro asunto importante es la promesa de Dios que se extiende a todas las naciones, a todas las personas, se cumplen en Jesús, como lo va a mostrar los textos de la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Otro elemento importante es la obediencia de Abraham hacia la voz de Dios. Nos enseña que aquel que escucha a Dios debe obedecerle de manera inmediata, como lo hace Abraham. Luego hay una parte interesante en el capítulo 12 donde se habla la fama de Abraham y dice el texto, y te haré famoso. Y de hecho, al leer la historia de Abraham y los textos que hablan de él, vamos a encontrar en estas referencias de este personaje la fama de este hombre. Pero algo interesante, la fama de Abraham no fue por sus propios logros, no fue por lo que él hizo, fue por el cumplimiento de la promesa de Dios en su vida. Fue porque la palabra de Dios se cumplió en su vida. Por lo tanto, nunca debemos dejar de adorar a Dios. Y esto es lo que hace Abraham en el capítulo 12. Él adora a Dios. Aunque las circunstancias no eran propicias, no eran adecuadas, estaba iniciando apenas un largo trayecto que le llevaría años y muchos siglos a la nación israelita para formarse y que se cumpliera la palabra de Dios, las promesas de Dios que le dio a Abraham. Veamos cuáles son estas lecciones para la vida, qué es lo que nos enseña la palabra de Dios como lecciones para la vida para nosotros ahora. Primera lección para la vida: cumple la misión que el Señor te da. Cumple la misión que el Señor te da. Génesis capítulo 12, versículo 1 dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Dios llamó a Abraham. Hoy también el Señor te llama. Nos sigue llamando a tareas, a propósitos específicos. Dios te sigue llamando. Eso es innegable, eso es una realidad. Dios te está llamando. Y cada uno de nosotros tiene una misión singular que realizar, una misión importante que cumplir donde solo nosotros, donde solo tú puedes realizarla, ninguna otra persona. No significa que tú y yo seamos indispensables, pero hay una misión que tenemos que hacer. Si no la hacemos, otro la hará. Pero tristemente nosotros nos quedaremos sin cumplir con la misión. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Qué es específicamente a estas áreas de la vida para que le sirvas? No solo leyendo, orando, predicando, sino para que seas una persona excelente en todas las cosas que haces. Abraham debía dejar varias cosas importantes para su vida. Dejar su familia cercana, probablemente los tíos, los primos, otros familiares, así en el gran esquema de la familia que tenemos. Abraham debía dejar su tierra. Dejar el lugar donde uno nació siempre es muy triste. Y si uno sabe que se va por mucho tiempo, por años, o para no volver, las lágrimas corren por nuestras mejillas. Es muy triste dejar nuestra tierra, donde crecimos, donde jugamos. Causa mucho dolor. En el llamado de Dios,
Siempre hay cosas que dejar. Abraham dejó su familia, dejó su tierra. ¿Qué estás dejando para responder al llamado de Dios? Siempre hay cosas que dejar. ¿A qué te estás aferrando? ¿Qué es lo que te detiene para no responder al llamado de Dios? Hay que dejar cosas, pero a veces nos aferramos a otras para no responder al llamado de Dios. Abraham fue llamado sin saber a dónde iba. Hebreos capítulo 11, versículo 8 dice: por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Muchas veces es difícil salir y vivir en otro lado, como decíamos recién. Dejar a la familia, dejar nuestro lugar es muy triste, pero aún es más difícil ir a un lugar que queda lejos, pero más difícil aún ir sin saber cuál es el destino. ¿Cómo responderíamos nosotros si hoy nos dijeran, bueno, tienen que dejar su trabajo, su familia y se tienen que ir a tal lado? ¿Pero dónde? No te podemos decir solo tienes que dejar todo. Muchos no iríamos, muchos cuestionaríamos eso y muchos nos aferraríamos a lo seguro, a lo que ya tenemos. El secreto de Abraham es que él sabía que su guía sería el Señor, porque el texto dice, a la tierra que te mostraré. Abraham no sabía, pero Dios sí sabía. Por eso decimos que el secreto de él fue que Dios sí sabía, a la tierra que te mostraré. Primera lección para la vida: cumple la misión que el Señor te da. Segunda lección para la vida: cree en las promesas del Señor. Génesis 12, versículos 2 a 3 dicen así: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham creyó en la palabra del Señor. Abraham no tuvo garantía ocular de nada, no vio, no tocó. Ninguno de sus sentidos percibió qué era lo que Dios le estaba diciendo. Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Abraham creyó en lo que Dios le estaba diciendo. Abraham se entregó a la voluntad del Señor y por esta razón fue llamado Padre de la Fe. Gálatas 3:7 dice: por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. Abraham se aferró a la palabra de Dios. Hasta el nacimiento de su hijo Isaac tuvo altibajos en su fe, pero siempre volvió a Dios. Quizá hoy tú estás alejado, pero vuelve a Dios, vuelve a esa fe que Dios pide que tengas. Y la promesa de la tierra prometida no la vio cumplida, pues esta ocurrió muchos siglos después, pero Abraham siempre creyó en la palabra de Dios. Así como Abraham creyó en la palabra de Dios, tú hoy debes creer y confiar en la palabra de Dios, porque hay una misión que debes cumplir. En pecado estaba yo, en vergüenza y en dolor, sin descanso en mi interior. No encontraba dirección. En sus hombros Él cargó
Lecciones para la vida. Primera lección para la vida: cumple la misión que el Señor te da. Segunda lección para la vida: cree en las promesas del Señor. Tercera lección para la vida: obedece el llamamiento que el Señor te da. Génesis 12, 4 y 6 dicen así: Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que había adquirido en Harán y todos los bienes que había acumulado. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquén, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. En aquella época los cananeos vivían en esa región. Abraham obedeció lo que el Señor le había ordenado. Muchas veces la obediencia requiere de fe. De hecho, la obediencia es un paso de fe. La obediencia no necesita entender la orden, no necesita comprender esa orden. La orden ha sido dada para ser obedecida. La obediencia es inmediata. La distancia entre Ur de los Caldeos, de donde salió Abraham, y Harán era aproximadamente de 1000 kilómetros. Abraham no viajó solo, viajó con todo lo que tenía, como ya leímos. Pero Abraham no se desesperó ni se desanimó que tendría que recorrer esa distancia, 1000 kilómetros. Abraham salió de Harán. El texto dice cuando tenía 75 años. Algunos dirían ya era muy viejito. ¿Saben una cosa? La edad no es impedimento para cumplir la misión que Dios requiere de cada cristiano. Puede ser una persona mayor o aún un niño como Samuel. Primero de Samuel 3:10 dice: y aquí en este momento de la historia Samuel era apenas un niño. Versículo 10 dice: entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo: Samuel, Samuel. Habla que tu siervo escucha, respondió Samuel. Samuel era apenas un niño. De hecho, ya estaba al servicio de ese hombre de Dios. Samuel ya vivía en el templo. Para Dios la edad no es un problema como para las empresas. Hace algunos años te preguntaban, y si tenías 40 años no conseguías trabajo. De hecho, hoy no se consigue trabajo si uno ya tiene 50, 60, 70 años. Es raro conseguir trabajo. Pero para Dios la edad no importa, porque no depende de nuestros recursos, de lo que somos. Abraham dejó Harán sin que nada los atara. Fue acompañado por su esposa Sarai, su sobrino Lot, sus sirvientes, todos sus bienes. Abraham entendió que el llamado de Dios sería para toda la vida. Por eso tenía que ir con lo que le pertenecía. Primera lección para la vida: cumple la misión que el Señor te da. Segunda lección para la vida: cree en las promesas del Señor. Tercera lección para la vida: obedece el llamamiento que el Señor te hace. Cuarta lección para la vida: haz un altar al Señor en tu vida. Génesis 12:7 dice así: allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. Abraham adoró a Dios por sus promesas. Estas promesas no se cumplieron de manera inmediata, en la noche, al día siguiente, a la semana, al año. Isaac nació 25 años después de recibir la promesa de su nacimiento. Recordemos que cuando Dios llamó a Abraham, él tenía 75 años, como dice la segunda parte del versículo 4 de Génesis 12. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Así dice el texto. Observamos entonces
lo que nos dice la palabra del Señor, que nosotros debemos responder a la voz del Señor. Y cuando nació Isaac, Abraham tenía 100 años. Tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. Versículo 5. Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac. En los textos anteriores, el nombre era Abraham. Ya en el capítulo 18 ya es Abraham. Dios hace un cambio de nombres, no solo de Abraham, sino que de Sarai, que llega a llamarse Sara. Pero lo que veníamos diciendo es lo siguiente: la tierra prometida la ocuparon los israelitas varios siglos después. Esperar 25 años para que se cumpla la promesa de su hijo es mucho tiempo. Y esperar que los descendientes de Abraham ocuparan la tierra prometida, se cumplió esta promesa muchos siglos después. No fue inmediato, pero el Señor siempre cumple con sus promesas. Abraham adoró al Señor sin haber ningún indicio en aquel momento del cumplimiento, tanto de la promesa de su hijo, mucho menos del cumplimiento de la tierra prometida. La visión y la fe de Abraham fue a largo plazo, hasta la muerte. Como nos dice Apocalipsis 2:10, la segunda parte: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esta fe, la fe de Abraham, y esta es la fe que se nos requiere a nosotros. Abraham adoró a Dios por su presencia continua. Nuevamente el versículo 8 habla de la adoración y dice así: de allí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde armó su campamento, teniendo a Betel al oeste y Jai al este. También en ese lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Abraham puso su confianza en la guía de Dios para su vida y la de su familia. Abraham dependió de la palabra de Dios y de la dirección de Dios, y no de las circunstancias, no de lo que él podía hacer, no en su fuerza ni en su propio cuerpo. Confió en Dios. Abraham adoró a Dios una vez más. Abraham oró a Dios. Que nuestra vida sea una vida de fe, de confianza, de adoración y de presencia del Señor en nuestras vidas. Ya hemos visto que tanto el cumplimiento de la promesa para que naciera su hijo ocurrió 25 años después, no lo desanimó a Abraham. La promesa de que sus descendientes ocuparían la tierra prometida, de hecho Abraham no lo vio, pero creyó que Dios sí lo haría, y de hecho Dios lo hizo. Dios nos pide a nosotros en estas lecciones para la vida que esperemos en Él, que confiemos en Él, que vivamos para Él. Hoy la palabra de Dios nos ha enseñado 4 lecciones para la vida. Primera lección para la vida: cumple la misión que el Señor te da. Segunda lección para la vida: cree en las promesas del Señor. Tercera lección para la vida: obedece el llamamiento que el Señor te hace. Cuarta lección para la vida: haz un altar al Señor en tu vida. Solo en mi tristeza, muerto en mi pecar, sin esperanza perdí mi andar. Su misericordia y su gracia llegó, arrestó a la muerte y mi vida empezó. Su
amor transformó mi ceniza y dolor. Ayer era huérfano y hoy hijo soy. Mi llanto cambió en celebración. Arrestó a la muerte y mi vida empezó. Oh, tu gracia, Dios, se derrama hoy. Ahora nuevo soy, la vida empieza en ti. De mis cadenas Él me liberó. Cargo mi vergüenza y me rescató. Toda mi deuda Él la canceló. Arrestó a la muerte y mi vida empezó. Oh, tu gracia, Dios, se derrama hoy. Ahora nuevo soy, la vida empieza en ti. Oh, tu gran amor nos inunda hoy. Somos nuevos hoy, la vida empieza en ti. Solo en ti. Nuestro Salvador colgado en la cruz, sombra y tinieblas cubrieron su luz. Pero se levantó, con poder nos salvó. Arrestó a la muerte y mi vida empezó. Arrestó a la muerte y mi vida empezó. Oh, tu gracia, Dios, se derrama hoy. Ahora nuevo soy, la vida empieza en ti. Oh, tu gran amor nos inunda hoy. Somos nuevos hoy, la vida empieza en ti. Somos libres por siempre y en Él. Quiero hoy celebrar lo que ha hecho en mí. Libre soy por siempre, amén. Arrestó a la muerte y mi vida empezó. Somos libres por siempre y en Él. Quiero hoy celebrar lo que ha hecho en mí. Libre soy por siempre, amén. Arrestó a la muerte y mi vida empezó. Arrestó a la muerte y mi vida empezó. Arrestó a la muerte y mi vida empezó. Lecciones para la vida. Dios nos proporciona enseñanza para nuestras vidas, para que respondamos en obediencia y de manera inmediata a lo que nos dice, porque es para nuestro bien. Hoy hemos visto varias lecciones para la vida. La primera lección para la vida es
Cumple la misión que el Señor te da. Segunda lección para la vida, cree en las promesas del Señor. Tercera lección para la vida, obedece el llamamiento que el Señor te hace. Y cuarta lección para la vida, haz un altar al Señor en tu vida. Adora al Señor, cree en el Señor, obedece al Señor y sigue sus instrucciones. Practicar la palabra de Dios trae bendición. Vivamos mejor practicando estas lecciones para la vida. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que nos instruye, que nos capacita, que nos entrena para vivir mejor. Te damos gracias porque hoy nos has mostrado que debemos responder a tu palabra, que tú quieres, Señor, que cumplamos esa misión, ese propósito que tú tienes para nosotros, que creamos en ti, que obedezcamos, pero que también edifiquemos un altar para ti en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, para ser cristianos de verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Este fue un espacio de enseñanza bíblica junto a Iglesias Bautistas de Guatemala. Damos gloria a Dios por su palabra.